estamos en un programa más de entrevistas de Voces Fundadoras. Y hoy me da mucho gusto recibir a mi querido amigo Juan Carlos Silva Adaya, que le voy a pedir para toda la audiencia que se presente. Por favor, Juanito, ¿te presentas? Muchas gracias, doctora Gaby Rubalcaba. Efectivamente está correspondida. Yo también la aprecio muchísimo, a usted como mi amiga, y debo destacar que efectivamente yo soy Juan Carlos Silva Adaya. Actualmente tengo la encomienda en virtud de un nombramiento que me hizo la Comisión de Administración en agosto del año pasado como visitador judicial. Esta responsabilidad implica ocuparse del trabajo que se hace en las salas regionales, algunos aspectos que tienen que ver sobre cuestiones jurisdiccionales, sin que esto implique meterse a revisar el fondo de las decisiones que se adoptan, sino más bien aspectos de carácter administrativo, cuantitativo, cualitativo, así como los procedimientos de responsabilidad del personal que está adscrito a las salas regionales y también a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior. Esa es mi función y bueno, pues a la espera de la siguiente. ¿Tus puestos? Los puestos que he ocupado aquí en el tribunal fue mi ingreso a través de un concurso de oposición que se realizó hacia el año de 1993, todavía era Tribunal Federal Electoral, y en este concurso participamos varias de las personas que actualmente todavía colaboran, Noé Corso, por ejemplo, otra compañera, Alejandra Dibarrola, entre algunos otros más, y consistió en un curso que se preparó en el otrora Centro de Capacitación, que comenzó como Centro de Documentación del Tribunal Federal Electoral. En ese entonces todavía el tribunal nada más se ocupaba de cuestiones federales, estaba conformado por las 5 salas regionales, una sala central y tenía una sala de segunda instancia que estaba conformada por magistraturas de tribunales de circuito y quien era presidente del Tribunal Federal Electoral. Después, en 1996, a raíz de la reforma constitucional, se establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pasé a la Sala Superior con la ponencia del magistrado José de Jesús Orozco Enríquez. Entré como secretario de Estudio y Cuenta, después se generó una plaza que era la de asesor de magistrado electoral y era lo que actualmente se conoce como secretarios instructores. Fui uno de estos primeros asesores, después ocupé el de secretario instructor con el magistrado José de Jesús Orozco Enríquez, fueron designados para 10 años, en el 2006 concluyen su gestión, llega el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar y él me ratifica en esa responsabilidad de secretario instructor. Después, en el año 2013, fui designado por el Senado de la República, luego de una propuesta que se formuló por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como magistrado de la Sala Regional Toluca, hasta que concluí mi encargo en el año 2022. Fue ahí cuando afortunadamente llegué a la Escuela Judicial como jefe de la Unidad de Investigación. Algo anecdótico, cuando mi hija escuchó el nombre, papá, ¿ahora dónde trabajas? Trabajo en la jefatura de la Unidad de Investigación. Tenía en ese entonces mi hijita 7 años y me dice, ay papá, eso suena como la policía, ¿no? Le digo, no, es en la Escuela Judicial y mi jefa es la directora Gaby Rubalcaba. Y estuve en algún tiempo aquí en la Escuela Judicial. Hace un momento platicábamos que es un lugar donde se trabaja muchísimo, es impresionante la cantidad
la enorme oferta académica que tiene la escuela judicial, tan diversificada, y el número de horas clase que las personas que están adscritas a la escuela judicial que tienen que desempeñar. Entonces dije, pues no cambió mi situación de todo el trabajo que se tenía en la sala superior, luego la sala regional, a la escuela judicial. Enseguida llegó una oferta, una invitación del magistrado presidente en ese entonces, Reyes Rodríguez Mondragón, para incorporarme como secretario instructor, hasta que finalmente en agosto ocupé esta responsabilidad como visitador judicial. En todo este tiempo, ¿qué pasó? Pues las vidas de las personas no solamente tienen esta faceta jurisdiccional o administrativa o académica, sino también está la familia. Y entonces aquí prácticamente durante mi estancia en el tribunal, que también tenemos vida familiar, pues nacieron mi hijo y mis 4 hijas. Pues eso creo que se resume a grosso modo mi estancia en el tribunal. Qué bien, toda la vida aquí, querido Sí. Juan. Pero platícanos, ¿en qué momento te involucraste en la materia electoral? Pues bueno, en el tribunal ya son más de 30 años, pero fue hacia más o menos, yo calculo que debe haber sido como 1987, 88, cuando empecé a ver temas electorales. Estaba trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en un lugar que se llama la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria, y fue una del subsistema jurídico de la UNAM, la parte que se encargó de preparar lo que se conoce como el Congreso Universitario. Y esto tuvo que ver con un proceso de elección. Ese fue el primer momento donde tuve este acercamiento con la materia electoral. Después, por ahí de 1990-91, estuve trabajando en el Instituto Federal Electoral, cuando todavía existía ese cargo que era el director general. Era en ese entonces don Emilio Choifet Chemor, quien ocupaba esa responsabilidad y trabajaba ahí en la dirección general como analista electoral. Esa fue la primera responsabilidad que ocupé, pero ya en lo que es en sí el sistema electoral como tal. Entonces, pues yo pensé que iba a ser nada más un acercamiento esporádico, algunas otras cosas que nos tocó ver en un despacho en el que estuve trabajando con el maestro José de Jesús Orozco Enríquez, donde dábamos asesorías a distintas instituciones, donde también empezamos a ver estos temas electorales y también temas que estaban relacionados con los derechos humanos. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ese entonces estaba como el presidente maestro Jorge Madrazo, y fue con quien empezamos a trabajar estos temas. Muy bien, y platícanos, ¿qué estaba pasando en el país en ese momento? Bueno, pues fueron cambios muy vertiginosos. En 1993 dicen que a veces la vida del país se mide en sexenios. Entonces, conforme son los sexenios, tienen lo que se ha llamado un estilo personal de gobernar, y hemos tenido un influjo en México para bien o para mal, muy fuerte del presidencialismo, no solamente como una forma de gobierno, sino prácticamente que trasciende a todos los aspectos. Inclusive uno de los autores más destacados del constitucionalismo mexicano alude a las llamadas facultades metaconstitucionales, y entonces era una situación que efectivamente se presentaba en todos los ámbitos de la vida, el político, el jurídico, el económico, cultural. En ese entonces estaba finalizando el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Recordarán Solidaridad, las políticas sociales, y venía la transición. Entonces esta transición tenía en lo que se conoce como estas facultades metaconstitucionales la designación del sucesor, que es una cuestión en donde pues debería de cambiar
cambiar en serio, o como hacerse una realidad, algo material, de que fueran precisamente la militancia o en las llamadas elecciones abiertas, la propia ciudadanía quien eligiera a las candidaturas, pero era lo que se conocía como el gran elector, y viene el tema de la sucesión. La designación de Luis Donaldo Colosio como candidato, y pues el desenlace que ya se conoce entre 1993 y 1994 de su homicidio en Lomas Taurinas. Y esto generó también un cisma, la designación de Ernesto Zedillo, Ponce de León. Y bueno, pues cómo se va dando esta transición en la política. Ahí también se ubica otro aspecto fundamental en la economía, que fue el llamado error de diciembre, que generó una gran crisis, y muchas personas que tenían contratados créditos o deudas en dólares, pues perdieron casi todo, si no es que todo. Entonces esta cuestión, la incertidumbre que se generó, una alta votación en ese proceso de la renovación de Ernesto Zedillo, que tuvo una votación favorable, muy copiosa, una alta participación, que era precisamente, se ha entendido o se ha interpretado como un mensaje en donde se decía no a la violencia y estamos por la vía institucional. Y entonces, de algo que se había considerado que era una elección muy cuestionada, la de Carlos Salinas de Gortari, pues se da este paso. También fue la fundación, y vale decirlo, del Partido de la Revolución Democrática, que hasta ahora, según los datos, que perdería su registro, salvo que ocurriera pues una situación de modificación de las cifras en función de la resolución de los juicios de inconformidad, que parece que es algo que se ve muy difícil. Muy bien. ¿Y qué te tocó vivir y cómo consideras que fuiste parte de la construcción de la democracia? Pues me tocó vivir los cambios que se dieron, inclusive de lo que, no solamente el diseño que tenía el Tribunal Federal Electoral, sino en lo que se conoce como políticas judiciales. ¿Y a qué voy? Originalmente estamos hablando del arranque del sistema de jurisdicción electoral. El primero fue 86-87 con el Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal. Después viene la reforma de 1991, el Tribunal Federal Electoral, y cuando yo ingreso en 1993 fue cuando estaba todavía el recurso de apelación ciudadano. En lugar del llamado JDC, o Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano o de la Ciudadanía, estaba ese recurso de apelación, y llegaban muchísimos. ¿Por qué? Porque se estaba construyendo el padrón electoral, el listado nominal de electores, el catálogo del ciudadano, no me acuerdo qué otro, eran 3 instrumentos, y entonces llegaron más de 100,000 asuntos, y muchos se desechaban. Y entonces la instrucción de los magistrados fue: hay que facilitar el acceso a la justicia. Y entonces empezamos a estudiarlo. Y también a la par de esto estaba el juicio de inconformidad, los primeros que se presentaron en las elecciones federales, y también la instrucción: hay que facilitar el acceso a la justicia. Porque como había una poca experiencia por parte de los partidos políticos, de los abogados electorales, no había abogados electorales o especialistas en la materia, abogadas y abogados especialistas en la materia electoral, muchos se desechaban o se provocaba el sobreseimiento. Entonces la instrucción fue: hay que facilitarlo. Pero era con esa perspectiva, y no tanto como de una cuestión que estaba en el fondo de esta determinación de política judicial, que era facilitar el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia.
Y entonces, más que desechar, era ver cómo se daba entrada. Todavía estaba vigente el escrito de protesta como requisito de procedibilidad. Y entonces, pues, desde que no se protestaba en la casilla, entonces eso generaba la improcedencia. Y el ir venciendo todas estas resistencias del propio sistema normativo como una concepción de lo que es el derecho por parte de las magistraturas electorales. Estaba el magistrado Daniel Mora Fernández, el magistrado Patillo Camarena, el magistrado Jesús Orozco, Víctor Carlos García Moreno, el magistrado Fernando Franco González Salas, entre otros más, y los de la segunda instancia, Margarita Luna Ramos, Juan Silva Mesa, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Tena Campero y Leonel Castillo González, estos dos últimos como suplentes, entre otros más. Entonces, esta instrucción que se recibió de facilitar el acceso a la justicia fue aplicada por las secretarias y secretarios de estudio y cuenta. Todavía estaba la figura de los jueces instructores, que fueron nuestros maestros. Todavía algunos que están por ahí fueron jueces instructores, por ejemplo, David Cetina Menchi, entre otros más, y bueno, Macarita, Elizondo Gasperín. Y entonces ellos se encargaban de sustanciar el expediente, ponerlo en estado de resolución, y ya pasaba el asunto a las ponencias y ahí se formaba el proyecto de resolución. Entonces todo esto sirvió, ahí se empezaron a ver, se veían fundamentalmente dos temas: el tema de nulidad en casillas y el tema de representación proporcional. Fueron los primeros temas. Después fue evolucionando. En 1997 vinieron las primeras aperturas de paquetes. Yo recuerdo una del municipio de Juárez, en Chihuahua, Ciudad Juárez, en donde simple y sencillamente para ir a recoger los paquetes se emitía un acuerdo en donde se citaba a los partidos políticos para la realización de una diligencia. Y no se les decía cuál era el objeto de la diligencia, porque lo que se pretendía era resguardar la integridad del paquete, y entonces se les citaba a los partidos y a los integrantes en ese entonces ya era competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los temas de las elecciones municipales, las elecciones locales, y ahí se llamaban asambleas municipales, lo que es un consejo municipal. Y entonces se les citaba, y llegando el secretario de Estudio y Cuenta era cuando les decía: el objeto de la diligencia es la apertura del lugar donde se resguardan los paquetes, y vamos a obtener los paquetes, vamos a ver las condiciones en que se encuentran los paquetes electorales, y me los voy a llevar a la Ciudad de México para que se abran allá en la Ciudad de México. Y entonces era yo me acuerdo en el proceso de construcción de ese acuerdo, lo tengo muy presente, cómo veíamos el fraseo para asegurar lo que hoy se conoce como cadena de custodia, que la integridad del paquete electoral, que se asegurara la vigencia del derecho de los partidos políticos de acudir a esa diligencia, y que si estando debidamente notificados y no acudían, pues de todos modos iba a llevar a cabo la diligencia, y luego la apertura del paquete. Entonces toda esta cuestión, que suena muy operativa, pues eran los prolegómenos de lo que hoy puede ser una cuestión muy regular: abrir paquetes. Que abrir paquetes no significaba todos los paquetes y como queramos. No, esas ideas que se vienen manejando de que lo que da certeza es la apertura de paquetes es falso. Es como decir que todo lo que hizo la ciudadanía en las casillas no sirvió, y lo que se hizo en los consejos, donde están los representantes, tanto en las casillas como en los consejos distritales y municipales, no sirve, y son sujetos sospechosos.
Y los únicos que pueden hacer bien las cosas son cuando están los partidos políticos y los representantes. Pues no es cierto, todos estuvieron presentes en la casilla, los que quisieron y pudieron, y en los consejos distritales. Entonces, estos temas se empezaron a ver, temas tan importantes como la causa de nulidad abstracta, el control de convencionalidad, son temas viejos que se hicieron desde ese año. También uno de los asuntos que a mí me tocó ver fue el primer asunto sobre cuestiones indígenas en el país en el año 2000, o por ejemplo también, que fue Asunción Tlacolulita, el tema relativo a la designación de consejerías o magistraturas de los institutos y tribunales electorales locales. Fueron los principios. Yo estuve en ese asunto, fui proyectista en el asunto Yucatán, los dos, y la confrontación tanto por las autoridades locales del estado, el gobernador, la presidenta de la legislatura local, con el tribunal, y cómo ese asunto llegó, algo insólito para lo que es la historia de la jurisdicción electoral, hasta la Suprema Corte. No se acabó aquí, fue una sentencia que desafortunadamente no se pudo cumplir, porque finalmente, para eludir el cumplimiento de la decisión del tribunal, que se hizo la designación de las consejerías a través de un procedimiento de insaculación en la sala superior, y que no se pudo cumplir la sentencia porque ¿qué fueron lo que hicieron en el Estado? Reformar la ley. Y dijeron, pues mira, ni tú ni yo, vamos a poner tus consejeros y los nuestros, tus consejerías y las nuestras, y vamos a hacer el llamado superconsejo. Y entonces, pues cuando todos vimos eso, yo pensé para mis adentros, dije, pues es que esto es ya dejarnos como un tribunal de legalidad. Y afortunadamente, quienes no están de acuerdo promovieron la acción de inconstitucionalidad y dijeron, esa reforma no es válida porque está eludiendo el cumplimiento de una sentencia definitiva e inatacable del tribunal. Y mientras estuvimos en incertidumbre, y yo me acuerdo que mientras estábamos trabajando en todo lo que se construyó este asunto, estuvimos viendo si iba a entrar la Policía Federal, para el ejército, para cumplir esa determinación, y nos pidieron que hiciéramos los estudios correspondientes, porque no está cumpliendo, fue una gran crisis constitucional. Y entonces, ¿qué pasó? La Corte resuelve e invalida esa reforma, y dice, no es válido, y efectivamente tienes que cumplir esta decisión. Que esto es, muchas cosas que se ven ahora, por ejemplo, cuando se dice, es que no se están cumpliendo las sentencias del tribunal. Quien sea, desde el presidente de la República hasta una presidencia municipal, o quien sea, alguna vez me pregunté, y es un recuerdo persistente desde tiempo atrás hasta la fecha, ¿qué le falta al tribunal? Dientes, que el tribunal tenga una facultad como la prevista en la fracción 16ª del 107 de destituir. Yo creo que no. Me imagino a un tribunal destituyendo a alguien, a quien sea. Esto va a generar otro problema. Y entonces, ¿cuál fue mi respuesta? ¿Le faltan dientes al tribunal? No. Lo que le falta al tribunal, lo que le falta a México, ¿qué es? Demócratas, republicanos, personas institucionales que estén comprometidas con el Estado de Derecho, que sepan que su responsabilidad, desde una presidencia municipal, una regiduría, hasta la presidencia de la República, es predicar con el ejemplo, cumpliendo la ley, nada más. Otra lección que tuve, me acuerdo, en alguna ocasión, don José Luis de la Pesa votó en contra de una sentencia en un proyecto, y se quedó solo. Fue una votación más o menos de 6-1. Y después la prensa
en estas entrevistas banqueteras, como dicen, lo cuestionan y le dicen, oiga, don José Luis, señor presidente, ¿qué opina de la sentencia del tribunal donde dijeron que no a lo que usted propone? ¿Y qué contestó don José Luis? La sentencia del tribunal dice esto y a eso nos tenemos que atener. Entonces todas esas lecciones fueron muy importantes porque entendí, eso es el valor de la institucionalidad. Resolvió la sala superior y eso es a lo que nos debemos atener todos. Mi posición pasa a segundo término. Qué interesante. Sí. Querido Juan, ¿y cuáles son las áreas de oportunidad de nuestro sistema democrático actual? Yo creo que tiene muchas áreas y yo creo que la fundamental es la siguiente, y tiene que ver más con una cuestión cultural. Aprender a aceptar los resultados, a ganar y a perder. Cuando yo escucho que dicen que el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Federal Electoral en su momento es el árbitro, yo digo, eso es una concepción equivocada. ¿A qué debemos aspirar? A que las autoridades electorales únicamente sean administradores. Uno cuando, por ejemplo, vive en un edificio y tiene una buena administración, ni se entera que funciona el servicio de limpieza, que se paga la luz, que tenemos agua, que llega el vigilante o lo que sea, en la colonia igual. Y más que, no, es que necesitamos a alguien que nos venga a poner en orden en el condominio o en la colonia. No, pues mira, ya sabe cada quien cuál es su papel, se llevan a cabo las elecciones y uno se da la vuelta. En alguna ocasión yo le preguntaba a un amigo, oye, pero ¿por qué impugnan si esto se va a perder? Yo era todavía secretario de Estudio y Cuenta. Y me dijo, mira, es que si nosotros regresamos y le decimos a la militancia que perdimos y que no peleamos, van a decir que entregamos la elección. Dije, bueno, entiendo esa lógica, pero me parece entonces que el papel de los partidos es enseñarles que si se perdió y no hay elementos, y se ganó, como decimos, a la buena, con todas las de la ley, ¿saben qué? Se acabó, hay que echarle muchas ganas para la siguiente. Pero bueno, esto tiene que ver más con la cultura cívica. ¿Qué es lo que, si estuviera en mis manos hacerlo y modificarlo, y son estas áreas de oportunidad, pues yo diría, no sé si tenga que ver con esto, ¿qué reformas haría? Pues yo diría, si una persona, un partido político obtiene el 33% de la votación, creo que a lo que tiene derecho es obtener el 33% de la integración del órgano. ¿Qué significa esto? Lo que tiene que desaparecer en el país, en los órganos colegiados, ayuntamientos municipales, legislaturas locales, Congreso de la Unión, es el sistema de mayoría, el sistema mixto. Que tengamos un sistema de representación proporcional con una única circunscripción y nada más. Que sí va a haber convenios de coalición, sí, pero esos convenios de coalición deben estar sujetos ¿a qué? A los resultados de los procesos internos, porque ahora todo está volteado. Entonces, ¿quién es el sujeto primordial del proceso electoral? Los partidos, y no la ciudadanía ni la militancia. Yo creo que debe cambiar este valor y construirse un valor que se debería de identificar como el interés superior de la militancia y de la ciudadanía. Y entonces, partido político, usted hace un convenio de coalición, pues tiene que hacerlo reconociendo los resultados de sus procesos democráticos internos, en donde debería de ser una regla muy sencilla. O es una elección abierta por la militancia o la militancia y la ciudadanía, o por los órganos representativos en una elección indirecta, una asamblea, pero que sean, y todas estas cosas que inclusive yo creo que a veces hasta Chabelo, si las viera, diría, yo ni siquiera y me imaginé que iba a pasar esto,
como las catafixias y las tómbolas, pasarán a la historia. Tiene que ser esto más sencillo. Luego, otra cuestión. Todos los temas que tienen que ver de complejidades que se están enfrentando. Las prácticas clientelares, las cuestiones que tienen que ver con la delincuencia organizada o los procesos electorales en climas de violencia, o la participación de sujetos que deberían de moderar más su actuación durante los procesos. Es decir, esta cuestión del el párrafo 7º y 8º del 134, conducirse bajo el principio de imparcialidad y neutralidad, pues que debería de ser más moderado, más discreto. Y esto no es una cuestión de México nada más. Esto yo lo escuché hace muchos años, yo podría decir que hace más de 20 años. Escuché a una persona que era directivo de la Junta Electoral de España, Luis Arnaldo Alcubilla, que hablaba de la teoría, del bombo y platillo, y que era la cuestión de anunciar programas de gobierno durante los procesos electorales. Y luego pues también por ahí encontré unas sentencias de Alemania, también la intensificación de la actividad gubernamental durante los procesos electorales. Yo la verdad no veo ninguna diferencia entre que un proceso se establezca, en un proceso electoral se aplique un programa o se suspenda, si cuando lo vas a suspender pues das todos los apoyos anticipadamente. Pues no veo ninguna diferencia. Inclusive cuando estaba en la magistratura en el Estado de México también lo vi, y ahí los programas sociales se suspenden durante el proceso electoral, y me parece que también se fueron al extremo, porque luego yo buscaba información en la página del Congreso de la legislatura del Estado de México y decía está suspendida por proceso electoral, pero ¿qué tiene que ver si yo lo que quiero consultar es una ley? No tiene nada que ver. Pero bueno, al punto es que es una preocupación que existe, y se han establecido mecanismos, como en el Estado de México decía, los programas sociales se determina por la legislatura cuáles van a estar vigentes durante esos procesos y cómo se van a manejar. Entonces, todos estos temas que inclusive hay determinaciones de la Sala Superior, de todas las magistraturas, de esta reciente integración de lo que se conoce como integridad electoral, y todo esto surgió a partir de los procesos electorales en Nuevo León por prácticas clientelares. Entonces, y autoridades locales, municipales. Entonces, ese me parece que también es otro de los grandes retos, y cómo consolidar el sistema de pesos y contrapesos en México, y el respeto de las llamadas autonomías constitucionales, así como se hablaba del principio de división de poderes, que el poder controle al mismo poder, desde la Revolución Francesa, desde la Guerra de Independencia de los Estados Unidos con su Constitución de 1787, la de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Uno de sus artículos dice: todo país en donde no estén reconocidos los derechos del hombre, así se señala, y la división de poderes, carece de constitución. Así como hablamos de esos tres poderes, ya en el constitucionalismo contemporáneo, y esto empezó a principios del siglo XX, se habla de las autonomías constitucionales. Y esto también está visto con la autonomía, con la especialización, el sistema de pesos y contrapesos. Entonces, yo creo que no deberíamos de desandar ese camino que ya tenemos andado. Sí, en efecto, muchas cosas son perfectibles, efectivamente, pero pues habrá que mejorar. No implica, pues vamos a hacer todo esto y fundar nuevamente Roma, porque pues aquí hubo algún problema, ¿no? Oye, de repente llegó Nerón y quemó todo y entonces pues ya se acabó. Pues no, yo creo que no va por ahí, ¿no? Muy bien. Y si en tus manos estuviera una reforma, ¿qué propondrías? Esa, representación proporcional. Todos los órganos legislativos.
y luego también se intensifique el uso de lo que son estos controles. Informes de secretarios responsables de los órganos, por ejemplo, pues, yo creo que todos extrañamos que vaya la presidencia de la CNDH y que presente su informe ante el Ejecutivo, el Congreso, la Suprema Corte. Y pues, retomar estas prácticas, que más que reformas constitucionales estas últimas, que intensificar esos controles y luego reconocer otro aspecto, el llamado el estatuto de la oposición garantizada. Eso se tiene que hacer, es decir, proteger a las minorías parlamentarias. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Acciones de inconstitucionalidad, representaciones, participación en las mesas directivas, en las comisiones permanentes, porque pues, si no interesa que el Tribunal Electoral esté participando en estos aspectos como un mecanismo de tutela de derechos, pues lo que hay que hacer pues, es precisamente cumplirlos, el reconocer estos derechos de las minorías parlamentarias, entre otros aspectos. Finalmente quisiera preguntarte, ¿cuál es tu percepción de las instituciones electorales en este momento? Pues yo creo que las instituciones electorales tienen el reto de, no es únicamente señalar. Tenemos en el artículo 99 reconocida la autonomía, el Tribunal Electoral, el 41, el Instituto Nacional Electoral, el 116, los tribunales electorales locales, los OPLES, y el 14, el 17, sino ¿qué es lo que va a legitimar la actuación de las autoridades electorales? Sus decisiones. Todo lo demás es discurso. Lo único que legitima a estos órganos son sus decisiones y la consistencia de sus determinaciones, que sigan sus precedentes. Es decir, esto da pautas de certidumbre a las personas, porque a partir de esas decisiones que se han adoptado, es a lo que se tienen que atener, cómo se entiende que son los alcances de lo dispuesto en la Constitución, en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y esto no implica que no puedan cambiar, pueden cambiar. Lo interesante, lo importante es establecer razones suficientes para decir por qué se van a apartar de un precedente y se debe resolver de una forma distinta. Yo recuerdo alguna intervención del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en donde decía, es que tenemos precedentes, tantos precedentes en este sentido, y había otros precedentes que eran los menos, los mencionó otra magistratura en una de sus intervenciones, que iban en un sentido distinto. Entonces, pero eran más los que se señalaban por el magistrado Felipe de la Mata. Esas partes son las que nos permiten a todas y a todos, a las autoridades electorales, a la ciudadanía y a los propios partidos políticos, conducirnos bajo límites, bajo reglas de certidumbre. Entonces eso es lo fundamental, que se legitimen estas autoridades a través del proceso de designación. Yo creo que esa es la mayor legitimidad antes que pensar si debe cambiar un sistema de designación o no. Y en aquellos casos en donde se adviertan deficiencias o algunos aspectos de esta naturaleza, pues bueno, señalarlos. Efectivamente, las decisiones de la Sala Superior y algunas de las salas regionales son incontrovertibles, pero lo que ayuda es precisamente la crítica informada, donde se advierte, esta es la línea judicial que se ha seguido en estos casos, y encontramos estas decisiones que no aclaran de una forma suficiente por qué se adoptó una decisión distinta, ¿no? Entonces, señalarlas. Muchísimas gracias, querido Juan, por haber estado con nosotros en Voces Fundadoras. Muchas gracias, doctora Rubalcaba.
Y bueno, pues los invitamos a que no se pierdan las entrevistas de Voces Fundadoras. Gracias.